cuarta semana de nuestra campaña Llamados a la Santidad. Hoy seguimos con el tercer capítulo de la exhortación apostólica del Papa Francisco. En este capítulo, que se llama La luz del Maestro, estamos hablando de las bienaventuranzas, esta primera parte del Sermón del Monte, que el Papa propuso como una carta magna del cristiano, un discípulo, y cómo conseguir la santidad. Vamos a seguir con las últimas dos bienaventuranzas esta semana. El séptimo bienaventuranza es: felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que existen en el mundo. Pero no solo faltamos paz entre naciones, faltamos paz cuando hay división, sea en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros apostolados, la iglesia o incluso en la sociedad. Y esta división pues viene de Satanás. Satanás provoca división y de esta división viene la falta de paz. Tenemos que evitar ser agentes de esto, de enfrentamientos o malentendidos. La santidad construye unidad, construye personas. La santidad produce unidad. Y el Espíritu Santo, que construyó la unidad de la iglesia primitiva en el Pentecostés, uniendo la división entre las personas por las lenguas diferentes, pues este mismo Espíritu Santo quiere ser un esfuerzo de unidad en nosotros. La paz es fruto de la unidad. Si somos parte de esta familia de Dios y la Trinidad es unidad, este Espíritu Santo que recibimos en los sacramentos, bautismo, confirmación, debe empujarnos a ser constructores de la paz. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es la santidad, dice el Papa. El octavo bienaventuranza es: felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús mismo remarca que este camino, su camino, va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionen a la sociedad con su vida, personas que molesten a otros. Las persecuciones no son una realidad del pasado, tiempos romanos, porque hoy también las sufrimos, sea la manera cruente, como en lugares de Medio Oriente, de África, de China, como tantos mártires contemporáneos que tenemos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades, perdiendo ventaja en frente de otros porque seguimos Cristo. No se puede esperar para vivir el Evangelio que todo a nuestro alrededor sea favorable, dice el Papa, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. La cruz, sobre todo, pues, los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación en nuestras vidas. Entonces el Papa dijo: aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es la santidad. En la segunda mitad del tercer capítulo, el Papa Francisco nos presenta el capítulo 25 de San Mateo como otra enseñanza de Cristo que nos ayuda a comprender la santidad que agrada a los ojos de Dios. Esta parábola, Jesús dice: tenía hambre y me diste de comer. Yo tenía sed y me diste de beber. Yo era un extraño y me recibiste. Estaba desnudo y me cubriste.
Estaba enfermo y me cuidaste. Estaba en la cárcel y me visitaste. La parábola de las ovejas y las cabras nos indica cómo vamos a ser juzgados al final de nuestras vidas, si llegamos al cielo o no. Y si la santidad es el criterio para llegar al cielo, vemos la conexión entre nuestra santidad y cómo tratamos a Cristo en nuestros hermanos. La santidad, entonces, dice el Papa, no es desmayarse en un éxtasis místico. No, la santidad es algo práctico, es ensuciarse las manos. La santidad es algo que debemos vivir y encarnar. La parábola es una revelación del corazón de Cristo, sus sentimientos, sus elecciones más profundos, como Él siente. Y esto es que todo santo busca imitar. Recordar la santidad es reproducir en nosotros estos sentimientos. El Papa nos invita a reconocer y aceptar las lecciones sin ninguna condición que puede disminuir su esfuerzo. Nuestro Señor dejó muy claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse aparte de estas demandas. El Papa explica que para los cristianos esto implica una inquietud constante, pero al mismo tiempo saludable. En la siguiente sección, las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio, el Papa Francisco menciona dos errores que pueden desviarnos en la verdadera santidad. El primero es el error de aquellos cristianos que separan estas demandas evangélicas de su relación personal con el Señor, como si uno solo puede servir a Dios o sus hermanos. Dice que para muchos grandes santos, la oración mental, el amor de Dios y la lectura del Evangelio de ninguna manera produjo conflicto en su compromiso con sus vecinos. Todo lo contrario. El segundo error se encuentra en aquellos que encuentran sospechoso el compromiso social con los demás, viéndolo como algo superficial, mundano, algo seglar, materialista, comunista o populista. O lo relativizan como si hubiera otros asuntos más importantes. Cita el ejemplo de los que no nacidos, que merecen nuestra defensa, pero al mismo tiempo también lo hacen aquellos que están vivos. Tenemos que no elegir. El Santo Padre busca devolver el equilibrio a nuestra lucha por la santidad. No podemos elegir las demandas de la santidad. Jesús dice claramente en capítulo 25 de Mateo, cuando nos dice que al darle la bienvenida al extraño, le damos la bienvenida a él. No podemos rechazarlo y pensar que estamos en el camino hacia la santidad. En la sección final de este capítulo, el culto que más le agrada, el Santo Padre también conecta nuestro llamado a glorificar a Dios con nuestro cuidado por quienes nos rodean. Este mismo problema que podemos pensar de oración, de dar culto a Dios, es más importante de nuestro hermano. Él comienza mencionando que darle gloria a Dios implica, en primer lugar, nuestra oración y adoración, obviamente, y al seguir los mandamientos. Pero no puede limitarse a eso. Como Jesús mismo mencionó cuando se le preguntó cuál era el mayor de los mandamientos, y él respondió, ama a Dios y ama a tu prójimo. En estos dos completamos la ley.
santidad comienza en unión con Dios, la fuente de la santidad, pero se prueba como auténtica en lo que hemos hecho por los demás. La oración genuina debe alimentar nuestro amor, porque nos conecta con la fuente de amor, que es Dios, pero se vuelve agradable a Dios en nuestra preocupación por nuestros hermanos y hermanas. La oración lo glorifica cuando nos transforma para ser más como Él, porque la misericordia no es solo una acción del Padre, se convierte en un criterio para determinar quiénes son sus verdaderos hijos. Hay dos escrituras que nos ayudan a ver esta conexión entre el servicio a nuestros hermanos que encontramos en capítulo 25 y el honor que damos a Dios. Dice Jesús, deje que su luz brille ante los hombres de tal manera que puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Y también Jesús dijo, mi Padre es glorificado por esto, que das mucho fruto y así demuestras ser mis discípulos. En número 107, el Papa Francisco concluye el capítulo diciendo que aquellos que realmente desean dar gloria a Dios por sus vidas, que realmente anhelan crecer en santidad, están llamados a ser decididos y tenaces en su práctica de las obras de misericordia. Con esto, pues vamos a terminar ahora con capítulo 3. Puede seguir en su discusión y las preguntas que he dejado a los grupos y vamos a verles próxima semana para empezar capítulo 4. Buenas tardes.